En el verano de 2002, cuando yo tenía 13 años y pasaba las vacaciones en la casa de campo de mis abuelos, me llamó la atención el partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol entre Inglaterra y Brasil. Ese día estaba esperando a que viniera mi primo, que tenía muchas ganas de ver, y estaba tan nerviosa por su llegada que decidí ver la televisión para distraer un rato. Y me metí tanto en el partido que por un momento me olvidé de todo. Cada vez que Brasil marcaba, yo salía corriendo al jardín gritando: abuelo, Rivaldo ha metido gol, abuelo, Ronaldinho ha marcado. Mi abuelo, ni caso, no le gustaba tanto el fútbol, pero yo ese día me aprendí los nombres de todos los jugadores brasileños, y cuando llegó la final entre Brasil y Alemania, ya nadie se la quiso perder y nos sentamos todos para mirarla, mis abuelos, mi primo y yo. Mi primo, por supuesto, decidía apoyar a Alemania, pero no porque le importara el equipo, sino para fastidiarme, porque esos chicos adolescentes siempre son así, llevándote la contraria. Y cuando Brasil ganó, Dios mío, qué felicidad. Ni siquiera tengo palabras para describir lo que sentí en ese momento. Ya ha pasado casi 23 años y debo admitir que aquel partido de 2002 fue el último que yo vi entero en mi vida. Luego me enganché al voleibol y me olvidé completamente del fútbol, y por eso cuando hace una semana mi compañero de curso Jeremías me propuso hacer un episodio histórico sobre la historia del fútbol, yo, para ser sincera, al principio fui bastante escéptica, pero luego yo pensé que era una idea malditamente buena. Así que aquí estamos, mis queridos aficionados. Hoy vamos a hablar de otra religión, del fútbol, de dónde salió este fenómeno y cómo llegó a ser una parte tan importante de nuestras vidas. Bienvenidos. Dicen que el fútbol moderno tiene 3 grandes antepasados y ninguno de ellos empezó como un simple juego. Todos eran parte del entrenamiento militar. El primer fue el Cujo, un juego que se jugaba ya en el siglo III a.C. en China, y la idea era que 2 equipos se enfrentaban con un balón relleno de plumas y tenían que meterlo en una red sin usar las manos. En 2004, la FIFA reconoció oficialmente que el Cujo era una forma más antigua del fútbol que conocemos hoy. Luego tenemos el Episkairos, un juego muy popular en la antigua Grecia, especialmente en Esparta, en el que 2 equipos de 14 jugadores se colocaban en un campo marcado con líneas y tenían que llevar el balón más allá de la línea del rival. Se podían usar las manos tanto como los pies, y a menudo la cosa se ponía bastante intensa, casi como un entrenamiento de combate, lo que era perfecto para los espartanos. Los romanos tenían su propia versión, el Arpastum, que era parecido al Episkairos, pero en lugar de llevar el balón hacia el otro lado, tenían que mantenerlo en su campo el mayor tiempo posible, pasándolo de mano en mano. Y luego llegamos a la Edad Media, donde Inglaterra y Francia, que no paraban de pelear entre ellos, terminaron compartiendo un juego bastante peculiar llamado el Soule. Y aquí ya no había equipos organizados, sino literalmente 2 grupos de vecinos que jugaban entre ellos, pueblo contra el pueblo, parroquia contra parroquia. A veces había decenas de jugadores que se reunían en un campo o cerca de las murallas de la ciudad para enfrentarse, y el objetivo era llevar el balón hacia el lado contrario, con los pies, con las manos, con empujones. Lo normal era que estos partidos terminaran en una pelea monumental, y entre los siglos XIV y XVII el Soule fue prohibido de vez en cuando por las autoridades inglesas, precisamente por eso, porque siempre terminaba en una pelea masiva y caos absoluto. Por ejemplo, en 1579, en la ciudad de Chesterton, el partido entre estudiantes y los lugareños se salió tanto de control que acabó en una auténtica batalla campal, y después de eso las autoridades dijeron: basta, a partir de ahora solo pueden jugar entre estudiantes y dentro del campus.
Y así, durante casi 3 siglos, el fútbol prácticamente dejó de evolucionar y solo en 1830 todo cambió. En esa época, en colegios y universidades británicas empezaron a ver los deportes de equipo como una buena forma de enseñar liderazgo, trabajo en equipo y disciplina. La Edad Media quedó atrás, la gente se hizo un poco más civilizada y las reglas del juego empezaron a tomar forma. Al mismo tiempo, la revolución industrial y la llegada del ferrocarril facilitaron los viajes, permitiendo que estudiantes de distintas universidades se desplazaran a otras ciudades para competir entre sí. Surgió la idea de organizar partidos interuniversitarios y con ella apareció ese mismo inconveniente que cada equipo tenía sus propias reglas y los encuentros eran un lío, sobre todo porque algunos jugaban solo con los pies, mientras que otros también podían utilizar las manos. Intentaban solucionarlo poniéndose de acuerdo antes de cada partido o dividiendo el juego en 2 tiempos. En el primero se podía usar las manos y en el segundo solo los pies. Y al mismo tiempo, de vez en cuando los estudiantes de diferentes universidades se encontraban en Cambridge para intentar establecer unas reglas oficiales, unas reglas comunes. Y el gran paso llegó en 1863, cuando 11 clubes de Londres se unieron en Cambridge y crearon la primera asociación de fútbol, la FA, que fue la primera federación del fútbol, y ellos fueron quienes establecieron las primeras reglas oficiales, como por ejemplo la prohibición de usar las manos, lo que terminó separando el fútbol de rugby. Poco después, en 1871, la FA organizó la primera edición de la FA Cup, el torneo más antiguo de clubes, y aquí ya hablamos de partidos de 90 minutos con equipos de 11 jugadores, incluso el portero, como los conocemos hoy. Para 1880 el fútbol ya era un fenómeno en Inglaterra y la FA tenía más de 100 clubes inscritos. Circulaban rumores de que algunos clubes pagaban a sus jugadores, lo que iba en contra de la idea original, que el fútbol debía ser un deporte puramente amateur. Por lo tanto, en 1882 la FA trató de frenar eso con una norma bastante estricta que decía: cualquier jugador que reciba dinero de su club por jugar será automáticamente expulsado de la FA y no podrá participar en ningún torneo oficial. Y lo mismo aplica para el club que lo contrate. Hoy en día eso suena hasta gracioso sabiendo los millones que se mueven en el fútbol, pero lo curioso es que incluso en aquel entonces la gente ya se lo tomó a risa. Y en 1885, después de muchas presiones por parte de jugadores y clubes, la FA no tuvo más remedio que ceder y permitir que los futbolistas recibieran un sueldo. Y así nació el fútbol profesional. En ese momento el Reino Unido era la gran potencia económica mundial, con colonias por todos lados y ciudadanos británicos trabajando en cada rincón del mundo. Y lógicamente ellos llevaban consigo sus costumbres. A finales del siglo XIX, los británicos estaban metidos en la construcción de ferrocarriles en Sudamérica. La región estaba atrayendo a un montón de inmigrantes europeos y mejorar la conexión entre las ciudades era clave para que las economías locales despegaran. Así que los británicos, a partir de financiar esa historia, también enviaron ahí a sus trabajadores y a sus ingenieros que, entre otras cosas, traían en la maleta su pasión por el fútbol y sus balones. Los ferroviarios fundaban sus propios clubes en las empresas donde trabajaban y así el fútbol empezó a extenderse rápidamente. En 1893 Argentina ya tenía su asociación y un año después un británico llamado Charles Miller, hijo de un ingeniero inglés, fundó el Sao Paulo Athletic Club, que se convirtió en uno de los clubes más antiguos de Brasil. En Uruguay, un equipo ferroviario creó The Central Uruguay Railway Cricket Club, que más tarde se convertiría en Peñarol, y en 1902 se jugaron primeros partidos internacionales fuera del Reino Unido, por lo que en 1904 nació la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, cuyo objetivo era organizar competiciones internacionales. Al principio solo eran 7 países,
Suecia, Suiza, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, España y Francia, y poco después se unieron Alemania, Austria, Hungría e Italia. Pero la FIFA no aceptaba el Reino Unido como miembro porque quería que cada país tuviera una única federación, mientras que el Reino Unido tenía 4: la FA de Inglaterra, la SFA de Escocia, la IFA de Irlanda y la FAW de Gales, que no querían unirse en una sola. Después de muchas idas y venidas, Inglaterra finalmente entró en la FIFA, pero la relación entre ambos siempre fue muy tensa y los conflictos duraron hasta 1950. Mientras tanto, el fútbol seguía ganando popularidad y en 1908, en los Juegos Olímpicos en Londres, se incluyó por primera vez como deporte oficial. En aquel entonces, en los Juegos Olímpicos solo podían competir los jugadores amateurs, así que el Reino Unido llevó a una selección de futbolistas no profesionales y aún así ganaron el oro. 2 años después, la FIFA permitió la entrada de Irlanda, Gales y Escocia como federaciones independientes, pero en los Juegos Olímpicos solo podía participar una selección británica que en 1912 volvió a llevarse el oro. En 1916, en plena Primera Guerra Mundial, Argentina celebraba su centenario de independencia y organizó un torneo con la participación de Brasil, Chile y Uruguay. Y de ahí nació la CONMEBOL, la primera confederación continental, y 8 años después, en los Juegos Olímpicos en París, Uruguay sorprendió a todo el mundo al ganar la medalla de oro en su debut. Y para ese momento, para entonces, el fútbol ya no era un simple juego, era un deporte profesional. Así que la FIFA empezó a sospechar de que este deporte profesional y el negocio iban de la mano y había que pensar en crear su propio campeonato para los clubes profesionales. En 1928, durante los Juegos Olímpicos en Ámsterdam, donde Uruguay otra vez ganó la medalla de oro, la FIFA anunció la creación del Mundial de Fútbol, que iba a celebrarse en 1930, y el primer país elegido como la sede fue Uruguay. Fue el año en que Uruguay celebraba su centenario de independencia y para el evento construyeron el Estadio Centenario en Montevideo, un lugar impresionante con capacidad para 90.000 personas, para 90.000 espectadores. Sin embargo, los equipos europeos no estaban muy emocionados con la idea porque el viaje a Uruguay en barco era largo, duraba unas 2 semanas, así que todo el trayecto podía tomar 2 meses. Después de muchas conversaciones, solo 4 países, solo 4 equipos de Europa decidieron unirse a esta Copa del Mundo: Bélgica, Francia, Yugoslavia y Rumanía, y en total 13 países participaron. La final fue entre Argentina y Uruguay y esa rivalidad era tan tensa que ni siquiera tenían el árbitro hasta unas horas antes del partido, y el que dio su consentimiento, un belga llamado John Langenus, aceptó dirigir el juego solo bajo la condición de que le garantizaran su seguridad. Las 2 selecciones llegaron con sus propios balones y decidieron que iban a jugar un partido con el balón argentino y el otro con el uruguayo. Al final, Uruguay ganó 4-2 y se coronó como el primer campeón de la Copa del Mundo de la FIFA, marcando el inicio de una nueva era en el fútbol. En 1934, Italia organizó el segundo mundial en Roma y por primera vez los partidos se transmitían por radio. Uruguay se negó a participar como la respuesta a la falta de interés italiano en su campeonato del año 30. Al mismo tiempo, el ambiente en Europa ya estaba bastante tenso. Alemania e Italia estaban bajo los regímenes autoritarios, el fascista de Mussolini en Italia y el nazi de Hitler en Alemania, lo que generó una gran presión política durante el campeonato. Se dice que Italia incentivó a sus jugadores prometiéndoles 20.000 liras por ganar, pero también corría el rumor de que si perdían, las consecuencias no iban a ser solo deportivas. Más tarde, Luigi Monti, uno de los mediocampistas italianos que nació en Argentina, decía:
Menos mal que no tuvimos que comprobar si lo de la cárcel era una amenaza vacía o si realmente nos iban a castigar por perder. En fin, Italia ganó contra Checoslovaquia 2-1 y eso tranquilizó a todos. 4 años después, la FIFA decidió llevar el Mundial a Francia, lo que no cayó nada bien en América Latina. Estaban molestos, querían que la sede fuera rotando entre continentes porque viajar cada vez a Europa era carísimo. Al final, solo Cuba y Brasil representaron a la región. España, que estaba en plena guerra civil, tampoco participó. Y poco antes del inicio del Mundial, Austria, que había clasificado, fue anexada por la Alemania nazi, que se quedó con sus mejores jugadores. Como resultado, dejaron un cupo libre y lo ofrecieron a Inglaterra, pero los británicos dijeron que no, y entonces Suecia avanzó directo a cuartos de final sin jugar. De esta manera, el Mundial de 1938 fue uno de los menos representativos en cuanto a equipos, e Italia volvió a ganar, esta vez contra Hungría, por 4-2. Después vino la Segunda Guerra Mundial y con todo el desastre que dejó, el torneo se suspendió por 12 años y el Mundial solo se celebró en 1950 en Brasil. Alemania y Japón fueron excluidos y por la Guerra Fría los países del bloque del Este tampoco participaron en este Mundial, pero hubo una novedad. Inglaterra finalmente se unió al campeonato. Hasta ese momento había estado en conflicto con la FIFA, considerándose la cuna del fútbol y negándose a competir a nivel internacional. Solo jugaba amistosos, como por ejemplo en el otoño de 1945, cuando el Dinamo de Moscú se fue de gira por el Reino Unido y se enfrentó a algunos de los mejores equipos de Inglaterra, Gales y Escocia. En ese momento la URSS no formaba parte de la FIFA y eso era su primera oportunidad de demostrar su nivel en el extranjero y lo hicieron. Los soviéticos empataron 2 partidos, ganaron otros 2, incluso una goleada histórica de 10-1 contra el Cardiff City de Gales, y de ese modo el fútbol soviético empezó a tomarse en serio. No obstante, el debut de Inglaterra en 1950 en el Mundial en Brasil no fue precisamente brillante. Quedó eliminada en la fase de grupos tras perder contra Estados Unidos y España, y el final se jugó en el imponente Maracaná, un estadio recién inaugurado con la capacidad de 200.000 personas, 200.000 espectadores, donde Brasil se enfrentaba a Uruguay y solo necesitaba un empate para ser campeón en casa. Pero ante la mirada atónita del público, Uruguay ganó 2-1, molestando a toda la afición brasileña y recibiendo el trofeo histórico que llevaba el nombre de Jules Rimet, el presidente de la FIFA, que estuvo al frente de la organización durante 33 años. En 1954, Suiza fue la sede del Mundial y ahí por primera vez los partidos fueron transmitidos por televisión. Alemania Occidental ganó esa Copa del Mundo y fue un verdadero símbolo del renacimiento de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, lo que inspiró a muchos alemanes a comenzar una nueva vida. Ese mismo año se crearon la Confederación Asiática del Fútbol y también la UEFA. Y en 1955 nació la Copa de Campeones de Europa, que más tarde se convertiría en la prestigiosa Liga de los Campeones. En 1957, en el contexto de descolonización, Egipto, Etiopía, Sudáfrica y Sudán fundaron la Confederación Africana de Fútbol, aunque más tarde Sudáfrica fue expulsada del primer torneo africano debido a su política de apartheid y la falta de un equipo multirracial. En 1958 el Mundial se jugó en Suecia y ahí por primera vez participaron todas las 4 confederaciones británicas de Irlanda del Norte, de Inglaterra, de Escocia y de Gales. Y asimismo participó la URSS. Ese torneo fue marcado por la aparición de un joven brasileño de 17 años que cambiaría la historia del fútbol. Su nombre fue Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. Fue su gran explosión en la escena mundial y no defraudó. Le marcó 2 goles a Suecia en la final
y le dio a Brasil su primer título, que no sería el único. Ya en el siguiente mundial, en 1962, los brasileños volvieron a levantar la copa. En 1963, Inglaterra celebraba los 100 años de la primera asociación de fútbol y en Londres se organizó un partido bastante especial. Inglaterra contra una selección de los mejores jugadores del mundo, o sea, contra la FIFA. Al final, Inglaterra ganó 2-1 y 3 años después tuvo la oportunidad de ser la sede del Mundial. Y para ese momento, el fútbol ya estaba creciendo a nivel global, con confederaciones formadas en Norteamérica y Oceanía. En el Mundial del año 70, celebrado en México, por primera vez los partidos fueron transmitidos en color y fue entonces cuando Adidas creó el icónico balón blanco con pentágonos negros para que se viera mejor en la pantalla. Y también por primera vez se empezaron a usar las tarjetas amarilla y roja. Y en la final, Brasil volvió a demostrar su dominio venciendo a Italia y convirtiéndose en la primera selección en ganar 3 mundiales. Como premio, la FIFA le permitió quedarse con el prestigioso trofeo Jules Rimet de forma permanente, pero el nuevo, creado un año después, ya solo podía guardarse temporalmente hasta ser devuelto para el siguiente torneo. Para los años 80 el fútbol ya era un negocio gigantesco y se ganaba dinero por todos lados, con venta de entradas, con merchandising, con derechos de televisión y publicidad. Los clubes se hacían más y más ricos y empezaron a pagar fortunas por los mejores jugadores. Así, en 1982, el Barcelona fichó a la joven estrella argentina Diego Maradona por la increíble cifra de 8 millones de euros, que era un récord en ese momento. Ese mismo año, España, ya en su etapa postfranquista, fue la sede del Mundial, que por primera vez contó con 24 equipos y fue visto por 1.000 millones de personas. Y este torneo fue marcado por 2 encuentros memorables. Primero ocurrió la polémica en un partido entre Alemania Occidental y Austria, que fue conocido como la vergüenza de Gijón. Alemania marcó un gol temprano y a partir de ahí ambos equipos dejaron de atacarse porque este resultado los clasificaba a ambos. Esta actitud pasiva indignó al público y a raíz del escándalo la FIFA decidió que en adelante los últimos partidos de la fase de grupos siempre se jugarían al mismo tiempo para evitar cualquier acuerdo silencioso entre equipos. Pero el torneo también dejó momentos épicos como la emocionante semifinal entre Alemania Occidental y Francia, que pasó a la historia como la Noche de Sevilla. Fue un partido cargado de drama, con muchos giros inesperados, y por primera vez en la historia de los mundiales se definió por penaltis. Siendo considerado uno de los mejores partidos en la historia de fútbol, Alemania ganó y avanzó a la final, aunque ese año Italia se coronó campeona. En 1991, China fue la sede del primer mundial de fútbol femenino y la selección estadounidense se llevó el título. Y a partir de ahí, este torneo, el torneo femenino, ha crecido muchísimo y cada vez más países se suman al torneo, se suman a esta competencia. Mientras tanto, el fútbol masculino estaba evolucionando y los fichajes de jugadores empezaron a alcanzar cifras astronómicas. En 2001, el Real Madrid fichó a Zinedine Zidane por 77 millones de euros, algo impensable. Al año siguiente, el Mundial de 2002 tuvo una particularidad. Fue organizado en conjunto por Japón y Corea del Sur. Y lo que todos esperaban con ansias fue la gran final, aquella que ya he mencionado al principio del programa y que fue el primer mundial que yo vi. Brasil y Alemania nunca se habían enfrentado en la final mundialista, aunque a partir de 1950 y con la excepción del año 78, estas dos selecciones siempre, una de estas dos selecciones siempre habían estado en el partido decisivo. Al final, Brasil se impuso 2-0 gracias a un doblete de Ronaldo y Brasil consiguió su 5º título, consolidándose la mejor selección del mundo.
En 2010, Sudáfrica hizo historia siendo el primer país africano en albergar el Mundial y más de 3.200 millones de personas siguieron este torneo, es decir, casi la mitad de la población del mundo. La final fue entre España y los Países Bajos, dos equipos que nunca habían ganado la Copa del Mundo, y España terminó llevándose su primer título con un gol de Iniesta en la prórroga, mientras que los neerlandeses sumaron su tercera final perdida. Ese mismo año, la FIFA anunció que los siguientes mundiales del año 2018 y 2022 se jugarían en Rusia y en Qatar, respectivamente. Fue una decisión bastante polémica, con muchas acusaciones de corrupción y denuncias sobre el maltrato a los trabajadores en ambos países, pero a pesar de las críticas, los mundiales se llevaron a cabo ahí. Qatar empezó a invertir muchísimo dinero en el fútbol. En 2011 compró el 87% de las acciones del club Paris Saint-Germain y bajo su gestión el club se convirtió en uno de los más poderosos, ganando casi todo en Francia y compitiendo al más alto nivel en Europa. 2017 protagonizó el fichaje más caro de la historia, incluso hasta el día de hoy, llevándose Neymar desde el Barcelona por 222 millones de euros. En 2018, a pesar de toda la controversia previa, el Mundial se llevó a cabo en Rusia. Ahí no hubo un claro favorito y muchas de las selecciones más fuertes como Alemania, Argentina y España quedaron eliminadas antes de lo esperado. La de España, por ejemplo, fue vencida por el equipo ruso, que nunca había destacado demasiado, pero lo hizo en los octavos de final, en una dramática tanda de penaltis. Y fue la primera vez cuando el videoarbitraje se utilizó de manera masiva, lo que cambió la forma en que se tomaban muchas decisiones. Siendo rusa, no puedo dejar de mencionar lo que significó este torneo para mi país. Fue una oportunidad increíble para que el mundo viera su otra cara, al igual que había pasado con los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014. Recuerdo la euforia que dejaron estos Juegos porque nadie esperaba ver a Rusia brillar de esa manera. Y en 2018 la FIFA también declaró que aquel mundial fue el mejor de la historia. La audiencia global superó a 3.500 millones de personas y económicamente fue un éxito rotundo. La FIFA reportó ganancias por más de 5.300 millones de dólares. El presidente de la FIFA afirmó: "El mundo descubrió una Rusia maravillosa y acogedora que ha desmontado muchos prejuicios". Ahí no hubo ni discriminación ni homofobia como muchos temían antes del torneo. Se construyeron estadios impresionantes, circulaban trenes gratuitos para los aficionados y cada ciudad anfitrión vivió la fiesta con celebraciones espectaculares, llevando poco a poco a Francia hacia el trofeo por segunda vez en su historia. Y por eso duele tanto ver en lo que se ha convertido todo, a pesar de todos los esfuerzos de la población rusa por formar parte del mundo globalizado. Las decisiones del gobierno ruso llevaron al país a un aislamiento total, aún más profundo que en los tiempos de la Unión Soviética. El siguiente Mundial de Qatar de 2022 rompió récords tanto de ganancias como de audiencia. Más de 5.000 millones de personas en todo el mundo siguieron este torneo, lo que es impresionante si consideramos que ahora en el planeta vivimos un poco más de 8.000 millones. Además, fue el primer torneo que no se jugó en junio-julio, sino en noviembre-diciembre, debido al intenso calor en el país anfitrión. Y también fue el primer torneo que se jugó en el Medio Oriente, en un país del mundo árabe. Y la final fue espectacular. Argentina y Francia regalaron al mundo uno de los encuentros más emocionantes de la historia de los mundiales. El partido terminó 3-3 en el tiempo reglamentario y luego, después de la tanda de penaltis llena de tensión, Argentina se llevó la Copa del Mundo, lo que en particular fue el momento soñado para Lionel Messi, que ya había ganado todo a nivel de clubes y le faltaba esa joya en la corona. Se llevó el título al mejor jugador del torneo y cerró con ese broche de oro su carrera increíble.
Sin embargo, más allá del espectáculo deportivo, el Mundial de Qatar seguía estando rodeado de polémica. Al igual que Rusia, en 2018 Qatar también fue acusado de corrupción en el proceso de selección, pero las denuncias por explotación laboral fueron aún más graves. A pesar de que Qatar gastó más de 200.000 millones de dólares en la organización del torneo, ahorraron en lo más importante, en la gente. En el país existe un sistema de trabajo llamado Kafala que permite a los empleadores retener pasaportes de los trabajadores migrantes para evitar que se vayan y negándoles derechos básicos hasta un salario mínimo. Según el diario The Guardian, al menos 6.500 trabajadores murieron durante la preparación del torneo, aunque esa cifra puede ser mucho mayor. Las autoridades cataríes atribuyeron el 70% de las muertes a causas naturales relacionadas con el calor extremo. Pero más allá de esas cifras, el uso de mano de obra en condiciones cercanas a la esclavitud sigue siendo una mancha en la historia de este mundial. Y por supuesto, lo último que ha marcado la historia reciente del fútbol fue la victoria de España en la Eurocopa de 2024. En la final venció a Inglaterra por 2-1 y así consiguió su cuarto título continental, convirtiéndose en la selección más laureada de la historia de la Eurocopa. Y ese logro enorme confirmó el regreso de España en la élite del fútbol internacional. Bueno, así, de manera breve, hemos recorrido la historia del fútbol y su evolución hasta convertirse en el principal deporte colectivo del planeta y una industria que mueve sumas increíbles de dinero. Pero al igual que la luna, el fútbol tiene su lado oscuro del que también es necesario hablar. El juego, que nació como una práctica para las batallas y a menudo era una especie de competencia entre los chicos de un barrio contra los chicos de otro barrio, en cierto modo ha conservado su esencia y no es casualidad. El famoso escritor británico George Orwell, cuyas obras se vuelven cada vez más proféticas, siempre fue muy crítico con el fútbol, viéndolo como una herramienta del nacionalismo y la agresión. En su ensayo El espíritu deportivo, él escribía que esas competiciones internacionales solo sirven para aumentar la enemistad entre los pueblos en lugar de promover la paz y el entendimiento. Y no podemos negar que la expansión del fútbol en el mundo fue a la par con el auge del nacionalismo. En muchas ocasiones era una manera sin sangre para demostrar que los nuestros eran más fuertes que los de afuera, convirtiendo los estadios en escenarios de luchas políticas. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, Inglaterra usó el fútbol para reclutar voluntarios para el frente, usando carteles con lemas como: si eres un buen deportista, debes ayudar a otros buenos deportistas en la lucha por el futuro de tu país. Incluso se creó un batallón de fútbol en el que se alistaron más de 100 futbolistas profesionales. Pero claro, la mayor parte de ese batallón estaba compuesta por los aficionados que soñaban con estar en las trincheras con sus ídolos. Por su parte, los países derrotados en los conflictos intentaban vengarse a través del fútbol, presionando a sus jugadores, como mencioné anteriormente al hablar sobre el régimen de Mussolini y sus amenazas hacia los futbolistas italianos. Cualquier partido entre el Real Madrid y el Barcelona atrae a más de 500 millones de espectadores y el clásico ya se ha convertido en una especie de serie de culto. ¿Pero qué hay detrás de este blockbuster? El Real Madrid, un bastión de las fuerzas conservadoras de España, que alguna vez fue franquista y luego se convirtió en el Real de la Corona, durante sus 123 años ha estado enfrentándose a la que quizás sea la región más separatista del país. El Barcelona, el Barça, representa la región de Cataluña, que siempre tenía una fuerte identidad, un idioma propio y un deseo de autonomía. Una vez, en una entrevista con el periódico The Irish Times, un delantero británico, Gary Lineker, que jugó en el Barcelona a finales de los años 80, dijo: "No pensé que la rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid era algo más
que una simple competencia entre dos grandes clubes, pero muy rápido me hicieron entender que era un verdadero odio. Otro gran enfrentamiento es el de los Rangers y el Celtic, también conocido como The Old Firm Derby, y la división entre los aficionados de estos dos clubes tiene sus raíces en el conflicto sobre Irlanda del Norte. El Celtic fue fundado en 1887 por los católicos irlandeses y tradicionalmente es apoyado por los nacionalistas irlandeses y por la población católica de Glasgow. Los Rangers, creados en 1872, siempre se han asociado con los protestantes y los unionistas que defienden la unión de Escocia y Irlanda del Norte con el Reino Unido. Tanto este enfrentamiento como el del Barcelona y el Real Madrid se han convertido en un negocio muy rentable y a nadie le convendría que algún día se resolviesen. Y por eso los medios de comunicación hacen todo lo posible para mantener la tensión en el aire antes de cada partido. Lo malo es que a veces el conflicto puede ser tan intenso que provoca consecuencias mucho más graves. Un claro ejemplo de esto ocurrió en 1969 cuando El Salvador y Honduras se enfrentaron en 3 partidos durante las eliminatorias para el Mundial. En ese momento ambos países estaban atravesando un conflicto territorial sumado a tensiones por la discriminación de los salvadoreños en Honduras. Y después del primer partido que ganó Honduras, una joven salvadoreña se suicidó, supuestamente debido a la vergüenza por la pérdida de su país. Y esto desató una especie de movimiento nacional donde la joven se convirtió en una mártir y su funeral se convirtió en una manifestación con promesas de venganza. Para el segundo partido la tensión ya estaba a tope hasta que los futbolistas de Honduras fueron trasladados en coches blindados y bajo la protección del ejército. Y las peleas de los hinchas a veces terminaban en asesinatos. Al final El Salvador ganó ese partido y también el tercero, pero después comenzó una guerra real conocida como Guerra del Fútbol, que duró solo 100 horas, pero dejó 3.000 muertos y provocó una gran crisis económica en ambos países. Otra historia, en 1986 en México se enfrentaron las selecciones de Inglaterra y Argentina y este partido quedó grabado en la historia por 2 goles de Diego Maradona. Uno de ellos fue llamado la mano de Dios cuando Diego Maradona anotó con la mano, pero los árbitros no lo vieron o no lo quisieron ver. Y 4 minutos después Diego Maradona marcó otro de los goles más bellos de la historia del fútbol, conocido como el gol del siglo. Años después, en su autobiografía, el capitán de la selección argentina confesaba que aquel partido debía ser una especie de venganza contra los ingleses. ¿Pero por qué Diego Maradona quería vengarse? En 1982, o sea, 4 años antes del Mundial, Argentina decidió recuperar las Islas Malvinas de manos de Gran Bretaña, ya que la disputa sobre esas islas en el sur, en el Atlántico Sur, venía desde principios del siglo XIX. Formalmente, las Islas Malvinas se consideran un territorio británico de ultramar en el Atlántico Sur, pero los argentinos las consideran suyas desde que lograron la independencia. Y el conflicto lo inició el general Galtieri, que en ese momento era presidente de Argentina, pero sus planes fracasaron. Los británicos resultaron mucho más fuertes y la derrota en las Malvinas golpeó duramente el orgullo de los argentinos y por eso cuando en 1986 Diego Maradona marcó 2 goles, muchos lo vieron como una venganza por la guerra perdida. Al final Argentina venció a Alemania Occidental y se coronó campeón del mundo por segunda vez en su historia. Hablando de Argentina, también hay que mencionar que después de que en 1976 el país cayera en manos de la junta militar, utilizaron el fútbol para blanquear su régimen. En 1978 Argentina fue la sede del Mundial y este torneo se convirtió en una guerra de propaganda. La junta militar intentaba
mostrar al mundo un país pacífico y ordenado y al mismo tiempo distraer con el campeonato a los argentinos para que no se hablara tanto de la represión y los abusos que se vivían en aquel entonces. Defensores de derechos humanos en Europa incluso intentaron boicotear este mundial, comparándolo con los Juegos Olímpicos del año 36 en la Alemania nazi, pero el mundial se llevó a cabo en Argentina y estuvo marcado por varias disputas y escándalos de corrupción, partidos arreglados e incluso intentos de la dictadura argentina de influir en los resultados de los partidos. Ese año Argentina ganó la Copa por primera vez. 5 años antes, en 1973, en el vecino Chile, Augusto Pinochet tomó el poder y durante su dictadura miles de prisioneros fueron torturados y ejecutados directamente en el estadio de fútbol de Santiago. Según varias fuentes, entre 7.000 y 40.000 personas pasaron por este campo de fútbol y entre ellos también fue el famoso cantante Víctor Jara, que fue torturado y fusilado ahí mismo. Pero en aquel entonces la FIFA prefería no meterse en la política, lo que en la práctica significaba cerrar los ojos ante esas dictaduras. Así que, a pesar de las evidentes represiones y asesinatos, no aplicaron sanciones a Chile y por eso en noviembre de 1973 Chile debió jugar un partido contra la URSS en el campo de Santiago. La selección soviética se negó a jugar en este estadio y entonces el equipo chileno salió al campo solo. Para que todo pareciera legítimo, trajeron a unas 5.000 personas para que hicieran bulto y también encontraron a un árbitro. Pero el partido duró apenas 30 segundos. El equipo chileno simplemente anotó un gol en la portería vacía y con eso ellos avanzaron al Mundial de 1974. Y eso a la FIFA no le incomodó en absoluto. Pero quizás uno de los conflictos más serios que surgieron justo en el campo del fútbol fue el partido entre el club Crvena Zvezda, el club serbio, y el club croata Dinamo de Zagreb en mayo de 1990. Para entonces, los serbios, croatas y bosnios ya se habían peleado tanto que no querían vivir juntos. Yugoslavia estaba a punto de desmoronarse y la principal línea de ruptura pasaba entre los serbios y los croatas. El 13 de mayo de 1990, en el estadio Maksimir de Zagreb, debía jugarse un partido entre el club serbio Crvena Zvezda y el club croata Dinamo de Zagreb. Así que miles de aficionados serbios llegaron a Zagreb y la tensión en el ambiente era palpable, así que las peleas entre los grupos de hinchas empezaron incluso antes del partido. Y cuando este empezó, la violencia explotó por todo el estadio hasta en el césped. Usaron piedras, botellas, asientos arrancados y hasta armas de fuego y los futbolistas no se quedaron atrás. Uno de los momentos más recordados y memorables fue cuando el capitán de Dinamo de Zagreb, Zvonimir Boban, el futuro ídolo de Milán, saltó sobre un policía para defender a los hinchas croatas. Eso hizo que los serbios lo odiaran y en Croacia se convirtió en un héroe nacional. La policía no pudo controlar la situación y la batalla siguió por más de 1 hora, quedando el estadio en ruinas con decenas de personas heridas. Un año después comenzó el desmembramiento de Yugoslavia, lo que dio paso a una serie de guerras civiles en los Balcanes, que para ese momento fue el conflicto más serio y más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y aunque por supuesto la guerra no la comenzaron los hinchas y la responsabilidad recae en la élite política, ellos dejaron en claro que los desacuerdos étnicos se podían empezar a resolver en el campo del fútbol. Las peleas entre hinchas se han convertido en su parte casi inseparable, no son solo riñas espontáneas entre fanáticos apasionados, sino muchas veces llevan una carga política e histórica bastante pesada. Hay partidos que más que simples juegos se sienten como enfrentamientos simbólicos entre regiones y claro, si alguien siente que su equipo es parte de su identidad, no es difícil que termine creyendo que debe defender su honor a cualquier costo.
A eso le sumamos que los medios de comunicación siempre están atentos para cubrir esas peleas con gran dramatismo. Y cuanto más hablan los medios sobre el problema, más espectaculares se vuelven las batallas, porque hace tiempo que los hinchas se dieron cuenta de que estaban en el centro de la atención y en cierto momento comenzaron a competir por el protagonismo ante las cámaras. Y aquí es donde los medios juegan un papel enorme. Antes de partidos se encargan de recordar cada conflicto pasado, cada encuentro pasado, de resaltar cada roce entre los equipos o hinchas y también de asegurarse de que todos sepan que esto no es solo un partido. Usan palabras como batalla, guerra, enemigos y lo hacen porque saben que eso vende y así responden a la demanda del público que busca conflicto y drama. Muchos dicen que no hay nada malo en eso porque es parte de la naturaleza humana, pero sí es correcto explotar lo peor de las personas por dinero y espectáculo. No estamos aquí precisamente para luchar nuestras debilidades y ayudarnos unos a otros a ser mejores. El fútbol, como cualquier deporte, es una forma increíble de superarnos y de descubrir hasta dónde podemos llegar. Antes, durante las Olimpiadas y los grandes torneos, hasta las guerras se detenían, porque la idea era precisamente unir a las personas y no dividirlas, y quizás debería seguir siendo así. Existe una historia que dice que durante la Primera Guerra Mundial, en la víspera de Navidad de 1914, cuando los soldados de todos los bandos en guerra ya estaban agotados por esa vida en las trincheras llenas de barro y de esas batallas constantes, de repente llegó una helada y convirtió el barro en una superficie sólida y de la nada comenzó a caer una nieve blanca y suave. Los disparos cesaron y cuando estaba oscuro, los soldados alemanes sacaron árboles de Navidad con velas encendidas y los colocaron sobre las trincheras cantando canciones. Los británicos, que estaban en sus propias trincheras, vieron a esas luces brillando a lo lejos y al principio pensaron que fue el inicio de un ataque, pero luego al escuchar esos cantos navideños decidieron unirse a las canciones. Poco a poco se fueron armonizando. Luego empezaron a gritarse felicitaciones de Navidad en los idiomas del enemigo y en algún momento los británicos sacaron una bandera blanca de su trinchera y fueron hacia las trincheras alemanes con comida y regalos que les habían enviado sus familiares y el mando para las fiestas. No se declaró ningún alto el fuego oficial, pero desde las trincheras se escuchaba: si mañana no disparan, nosotros tampoco lo haremos. Y efectivamente, por la mañana los británicos vieron a los alemanes en la franja neutral y en minutos el espacio entre las trincheras se llenó de soldados de ambos lados. Se daban la mano, se deseaban feliz Navidad, se intercambiaban regalos, se encendían hogueras, celebraban funerales de sus compañeros y en algún momento apareció el balón. Recordamos que Gran Bretaña había utilizado el fútbol para reclutar voluntarios para el frente y así empezó el campeonato navideño. Entre las trincheras se jugaron varios partidos. Alemanes y británicos pateaban el balón con sus enormes botas incómodas, saltando entre cráteres de explosiones, y si alguien caía en una trinchera, los rivales lo sacaban a mano. Después todos bebían cerveza, se abrazaban y no entendían por qué estaban luchando ahí contra las personas iguales a ellos, que también deseaban estar en casa y amar y disfrutar de la vida. Más de 100.000 soldados participaron en esta tregua espontánea, pero como bien sabemos, la Navidad no dura para siempre. A las 8:30 de la tarde, ambos ejércitos volvimos a nuestras trincheras. Yo disparé 3 veces al aire y levanté una bandera con el mensaje Feliz Navidad. Desde el lado alemán apareció una pancarta con la palabra gracias y junto a ella vi al capitán alemán. Nos inclinamos levemente el uno ante el otro, saludándonos con un gesto militar, y luego regresamos a nuestras trincheras. Poco después, el capitán alemán disparó 2 veces al aire, y la guerra continuó.
El dinero importa, pero la paz y la amistad importan mucho más. Los malditos políticos ya hacen suficiente para dividirnos, así que al menos hagamos que el deporte siga siendo algo que nos una. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Si hay un partido que a ustedes les haya marcado, cuéntenmelo en los comentarios. Será una prueba de que el deporte nos regala emociones positivas que duran toda la vida. Y por supuesto, no olviden de suscribirse y darle like a este video si les gusta el contenido. Y así nos vemos en la próxima historia. Chao, cacao.